Apreciados hermanos, les saluda Uziel Iván para presentar la tercera parte de revisión a este estudio titulado La identidad del Parácletos, Consolador, presentado por el antitrinitario Emanuel Vallejos. Escuchemos lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Jesús mismo sopla sobre los discípulos su espíritu y dice, reciban el Espíritu Santo, pero hay mucha confusión con respecto a esto. Vamos a notar que la confusión con respecto a esto no viene de nosotros, la han creado los antitrinitarios. Y vamos a pasar al pasaje que vamos a analizar de lo que comenta este representante de un sector antitrinitario. Juan capítulo 20, versículo 22. Hablando de Cristo dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a estudiar por qué el Señor Jesucristo realizó este acto de soplar y por qué el Señor Jesucristo, después de este acto, dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. El contexto inmediato tiene que ver con la reciente resurrección de Cristo. Estaban los discípulos temerosos. Cuando muere el Señor Jesucristo, mueren sus esperanzas. Se quedan sin pastor, temerosos. Su fe decrece. Y entonces dice el versículo 19 lo siguiente de Juan 20. Juan 20, 19, hacia adelante, vamos a leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Les saluda, pero en ese saludo se encuentra también un tratamiento psicológico. Paz a vosotros. Estaban temerosos, escondidos por miedo. Requerían de un reavivamiento de su fe, de las energías espirituales, de sus esperanzas. Y el Señor Jesucristo llega a ellos y les dice, paz a vosotros, les saluda. Y dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Allí estaba la evidencia, sí. Había resucitado el Señor Jesucristo. El Maestro había resucitado. Comienza a ver este regocijo en los discípulos. Y dice el 21, observemos. Entonces Jesús les dijo otra vez. Véase, es un tratamiento psicológico y espiritual. Paz a vosotros. De esta manera está tranquilizando las inquietudes, los temores de los discípulos, reavivándolos, es decir, incentivándolos para que vuelvan a confiar. Y no pierde tiempo el Señor Jesucristo. No hay lamentos, pero sí una mirada concentrada hacia la misión que está por delante, inmediatamente adelante. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En esto deben estar concentrándose los discípulos, ya no en los temores, ya no en temores, ya no en miedos, sino en la misión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice el 22, vean su contexto y llegamos al versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló, realizó este acto. Soplar es un acto que claramente significa algo, representa lo que es la nueva vida que debe adquirir
También la fe de los discípulos tenía que resucitar, sus esperanzas tenían que volver a ser, tenían que despertarse de nuevo, su fe tenía que revigorizarse. Por eso el Señor Jesucristo sopló en el contexto de la misión y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Con este acto de soplar, el Señor Jesucristo ilustró la importancia del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, que eran el núcleo de la iglesia. La presencia y dirección del Espíritu Santo debían ser recibidas. Había estado el Espíritu Santo con ellos, pero no sentían su necesidad, no sentían necesidad del otro consolador. Pero el Señor Jesucristo iba a irse al cielo, iba a ser enviado el Espíritu Santo en representación de Cristo, en lugar de Cristo, para estar con la iglesia. Debían recibirlo. El hecho de que no lo hayan recibido antes les causó serios problemas con su fe y con sus esperanzas. Y el Señor Jesucristo ya les había dicho acerca de estas cosas. Podemos notar mayor contexto que mayor contexto. Podemos ver que el Señor Jesucristo antes de que muriera ya les había comenzado a presentar la realidad del Espíritu Santo con mayor fuerza. Necesitaban comprenderlo, pero eran tardos para esta comprensión. Tardaban en comprender no solo acerca del Espíritu Santo, sino muchas cuestiones. Y dice, por ejemplo, aquí, vamos a notar en el capítulo 16, vamos a notar lo siguiente, versículo 5 hacia adelante. Pero ahora voy al que me envió. El Señor Jesucristo sabía que una vez terminada su obra para la cual había venido a esta tierra, emprendería otra labor oficial en el cielo, no en la tierra, en el cielo, todo Él, no una parte en el cielo de su persona y otra parte en la tierra de su persona, como ya estudiamos, que dice Manuel Vallejos y los sectores antitrinitarios en los cuales se mueve, que sostienen de esta manera acerca de Cristo, como que la persona de Cristo está dividida en dos. No es así. La proyección de Cristo es que todo Él estaría con el Padre para realizar una siguiente función como sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Véase cómo el Señor Jesucristo estaba diagnosticando a los discípulos antes de que ocurriera su muerte, la muerte de Cristo, su resurrección y ascensión. Cristo enseñaba claramente, yo me voy a ir. Estas cosas causaban tristeza al corazón de los discípulos. Nótese que lo que llenaba el corazón de los discípulos era la tristeza. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. No estaban llenos del Espíritu, hermanas y hermanos. Los discípulos no estaban llenos de la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. De allí su gran debilidad ante los eventos venideros con relación a cuando atrapan a Cristo, lo enjuician, lo crucifican y muere. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
el Consolador no vendría a vosotros. ¿Se dan cuenta? Sabemos que está el Señor Jesucristo en el cielo y que el Espíritu Santo está en esta tierra, porque así lo prometió el Señor Jesucristo. Él se fue. Dice, si no me fuera, es decir, si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Nótese, no se está refiriendo a una parte de sí mismo, de su persona o de su ser. Se está refiriendo a otro ser, a otra persona. Él dice la verdad. El Señor Jesucristo dice la verdad, hermanas y hermanos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está. El Señor Jesucristo acepta como su representante, sucesor y equivalente, estando en su lugar, al tercero, al Espíritu Santo, al otro Consolador, conforme se lee en Juan 14:16. Sigue diciendo acerca de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Nótese cómo está bien delimitada la persona o el ser de Cristo y del otro Consolador, del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es que los discípulos no ascendían como debieran haber ascendido en su madurez espiritual. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está en pleno acuerdo con Cristo y con Dios el Padre. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Si nosotros aceptamos a Cristo como Señor, es gracias al estímulo espiritual que el Espíritu Santo hace en nosotros, obra en nosotros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí están las tres personas de la deidad en unidad, una bella unidad. Así que vemos con toda claridad acerca de esta situación real, verídica, que el Señor Jesucristo planteó a los discípulos. Tenían que aceptar la compañía del Espíritu Santo, su influencia, la influencia del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo, su cercanía. Tenían que detectarla. Podemos ver un poco más atrás
estudiando el contexto de lo que estamos viendo acerca del soplo, podemos notar también en el capítulo 15 lo siguiente, un tema muy extenso, un gran contexto, donde vemos, por ejemplo, en el versículo 26, que formaba parte de las últimas indicaciones y exhortaciones y advertencias que el Señor Jesucristo dirigiera a los discípulos, el tema acerca del Espíritu Santo, de su importancia capital, radical. Versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, es decir, por autorización del Padre, esto significa el término procede del Padre, por autorización del Padre. Y en otro momento hemos de estudiar también este término, que es usado tendenciosamente en el sector antitrinitario. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vital la recepción del Espíritu Santo. Gran énfasis del Señor Jesucristo acerca del ministerio del Espíritu Santo. Vamos un poco más hacia atrás, mirando el contexto que estamos estudiando. Llegamos a Juan 14, en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, es decir, yo solicitaré al Padre, dice el versículo 16, una solicitud confiada. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Nótese la seguridad. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo había declarado varias veces antes de esta mención de Juan 14, 16 y después también que Él se iba a ir ya. Él iba a ir a otra actividad en el cielo, todo Él. Y dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es la parte que faltaba, que los discípulos recibieran al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo sabía, de allí que se los dijera y se los anunció. Mora con vosotros, pero va a estar con vosotros, va a estar con ustedes. Hace falta que lo reciban. A esto se debe que el Señor Jesucristo ilustrara después de su resurrección a través de un soplo la vitalidad, la gran importancia de vida para la iglesia, para los discípulos en su fe y esperanzas, que recibieran al Espíritu Santo para que estuviera en ellos y ya no estuvieran temerosos, ya no fueran fáciles de vencer por Satanás. Y sigue diciendo más acerca de un contexto que nos permite entender que el Señor Jesucristo tenía en mente que Él, dentro de estas instrucciones finales, donde habla acerca del Espíritu Santo, estaba por ir a la muerte. Y refiriéndose en el siguiente pasaje, en el 18, cuando dice, no os dejaré huérfanos, se está refiriendo a que iba a morir, pero que no debían sentirse huérfanos los discípulos. Vendré a vosotros. Sucedió el cumplimiento de esto cuando resucita. Va a ellos y los encontró temerosos, porque no estaba el Espíritu Santo en ellos. No lo recibían plenamente, no lo recibían como debían recibirlo al Espíritu Santo. Y dice el 19, todavía un poco
y el mundo no me verá más. Ya después que el Señor Jesucristo muere y resucita, el mundo no lo ve más. Pero vosotros me veréis. Sucedió justamente así. Una vez que muere y resucita, sí lo ven los discípulos, se cumplió. No los dejó huérfanos. No es como los antitrinitarios suponen. Está diciendo que se iba a ir al cielo y una parte de él, la personalidad divina, la parte espiritual, el espíritu de Cristo iba a venir para acá, despegado de su naturaleza humana que se quedó en el cielo. Nada que ver. Es otro asunto acá de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Despierten, antitrinitarios. Así que todavía un poco y el mundo no me verá más. Y sucedió así. Muere el Señor Jesucristo, resucita, ya no lo ve el mundo. Pero sí los discípulos. Dice, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Nótese, habla de la resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eran palabras proféticas. Estas que está hablando el Señor Jesucristo acerca de su muerte y resurrección victoriosa. Y es que en la resurrección de Cristo también hay garantía, porque si Él no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo después, vana sería nuestra fe. Vean el hermoso contexto acerca de todo esto. Así que sigamos más adelante, donde dice, vamos a ver, por cuestión de tiempo y el desarrollo, que pueda quedar bien entendido todo esto, con relación al soplo de Cristo y de que los discípulos recibieran al Espíritu Santo para que estuviera en ellos. Versículo 25. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, véase, para Cristo no había dudas. Es otra persona, otro ser, no es Cristo. Está en su lugar, como si fuera Cristo, claro que sí. Es su representante, sucesor y equivalente, ser equivalente. Esa es la obra del Espíritu Santo, estar en lugar de Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nótese, en mi nombre, Cristo respalda al Espíritu Santo. Acepta cuanto hace, lo acepta como su sucesor, como su representante, como su equivalente, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora miren lo que viene. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se notó esto? Hermanas y hermanos, ¿se notó esto? El Señor Jesucristo en el tema que tiene que ver con que los discípulos aceptaran, recibieran al Espíritu Santo, su ministerio, su obra, su oficio, en representación de Cristo, en lugar de Cristo, era vital y está asociada con la paz. Notamos que después de que Cristo resucita, les dice 2 veces, paz a vosotros. Y acá, un poco antes de estos sucesos de la muerte y resurrección, Cristo, con relación al tema del Espíritu Santo, nótese inmediatamente cuando les dice en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora, ¿qué dice, hermanas y hermanos? La paz os dejo, mi paz os doy. Lo mismo, el mismo nexo temático que el Señor Jesucristo presentó cuando llegó con los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos en ese día de la resurrección. La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vean aquí también este otro elemento. Dice allí donde leímos en Juan que estaban temerosos, en Juan 20, 19. Tenían miedo, escondidos por miedo a los judíos, estaban temerosos, estaban turbados. Ya les había dicho, en asociación con la temática acerca del Espíritu Santo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No es casualidad que el Señor Jesucristo les dijera, paz a vosotros 2 veces. Y entonces les dijera, a través de la ilustración del soplar, reciban al Espíritu, vuelvan a vivir sus esperanzas, su fe. Y acá en Juan 14, 27, 26, 27, vemos que el Señor Jesucristo, a través de anunciarles acerca del Espíritu Santo, quería evitarles esa situación tan difícil que vivieron, de que sus esperanzas mueren cuando el Señor Jesucristo murió. Quería evitarles que tuvieran miedo, que estuvieran turbados, que entendieran que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero debía estar en ellos. Y sobre todo porque ya se iba a ir también el Señor Jesucristo. Después de que muriera y resucitara, ascendería para tener otra actividad, todo Él, toda su persona, en el cielo, no dividido, como ya estudiamos en el tema número 1 de esta serie. Y explicamos también algo relacionado en el tema 2. Así que vean acá lo que es este contexto que nos lleva justamente a poder comprender lo que significa el soplo del Señor Jesucristo. Vamos a pasar de nuevo al texto inicial, Juan capítulo 20, versículo 22, para concluir. Y habiendo dicho esto, después de que resucita Cristo, se les aparece, se les muestra a los discípulos, no como espíritu. Desde la encarnación es divino y humano, para siempre. Nunca más habrá una separación de naturalezas del ser de Cristo. Y habiendo dicho esto, sopló, una ilustración de la importancia vital que tiene la recepción del Espíritu Santo por parte de los creyentes, en este caso de los discípulos, de acuerdo al pasaje que estamos estudiando. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, o sea, este soplo tiene la explicación en lo que sigue. Este acto simbólico tiene la explicación en lo que sigue. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya se los había advertido, ya se los había enseñado. No se los ilustró de esta manera a través del soplo, pero ahora sí lo hizo. Así que lo que ya les había enseñado, como ya vimos en Juan 14, 15 y 16, ahora el Señor lo ilustró a través de este soplar, de este soplo, y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y sucedió así, afortunadamente, en el día de Pentecostés, cuando los 120 reunidos reciben la influencia, la capacidad que repartió el Espíritu Santo a cada uno, y hablaron en lenguas a gran multitud de diferentes partes del mundo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Aquí tenemos esta verdad preciosa que no es para confusión. No hay confusión. Es muy clara. No tiene que haber confusión. Cuando aceptamos las cosas como son, podemos notar que es de vital importancia para cada uno de nosotros como creyentes recibir
como nuestro compañero y guía al Espíritu Santo, porque es el deseo de Cristo y el deseo de Dios el Padre también. Si aceptamos al Espíritu Santo, también aceptamos a quienes lo enviaron, que es el Padre y el Hijo. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto.